Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más a su podcast, el podcast de todos. Aquí hablamos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para mí. Grupo Brick. ¿Qué más, pues, muchachos? ¿Cómo están? Excelente, súper bien. Bueno, pues para los que no nos conocen, entonces por favor, pues se presentan, quien quiera. Sí, claro, yo empiezo. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez. Mi nombre es Cristian Agudelo. Y mi nombre es Daniel Valencia. Parce, qué bacano volverlos a ver. De verdad que hace mucho rato pues no conversábamos. Como para empezar y entrar como un poquito pues como en tema. A la gente que no conoce realmente la compañía o no conoce la empresa, pues vamos a hablar de muchas cosas. Pero primero empecemos como, ¿qué es Grupo Brick? Empecemos por ahí, ¿qué es Grupo Brick? ¿Quién quiere? Grupo Brick es una empresa que se dedica a la comercialización de propiedad raíz, ¿cierto? Lo que se conoce acá normalmente como inmobiliaria. Y básicamente nos dedicamos solo a la venta. Okay. ¿Qué viene detrás de eso? Que nosotros tenemos un diferenciador que está muy enfocado pues como al contenido audiovisual que resalte, ¿cierto? Nos enfocamos en mostrar una información bonita, clara, actualizada. Y digamos que lo que no tiene, bueno, hasta el momento no hemos visto ninguna otra empresa que haga lo mismo, es que hacemos un video por propiedad. No sé si... Video profesional por propiedad. Video profesional. O sea, y realmente eso es lo que ha diferenciado. ¿Hace cuánto es que está la compañía? Uno normalmente va perdiendo noción del tiempo porque a mí me preguntaban siempre y yo decía que hace 3, 4 años. Sí. La última vez vimos la constitución de la empresa y ya son 6 años. Y siempre, desde que empezaron hace 6 años, siempre ha sido ese el objetivo. O sea, el tema, el diferencial sea el audiovisual. Sí, uno de ellos es el audiovisual. Digamos que el más notorio para nuestra audiencia ha sido el audiovisual. Pero pues nosotros también tenemos bastante enfoque en ser lo más tecnológicos posibles, desarrollar procesos que ayuden a que las cosas sean más fáciles, ¿cierto? Pero el audiovisual, que es lo primero que ven las personas, es lo que dice, ay, los de los videos o los de las fotos bonitas, ¿cierto? Entonces, sí, pero yo me imagino que ustedes llegan a las empresas, a las casas, y ustedes son los que toman pues todos los videos, hacen todo. Digamos, dentro del precio, pues realmente no conozco mucho el modelo de negocio, pero dentro del precio, digamos, de venta o la comisión de venta está incluido todo ese tema de los videos y las fotos, pues, visualmente bonitas. Genial. A mí me gustaría saber realmente, ustedes, o sea, de dónde se conocen, cómo surgió la idea de Grupo Brick, en qué momento surgió. Bueno, ya sabemos que es hace 6 años, pero digamos, yo veo 3 personas un poquitico diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces Muy. Entonces, a mí me gustaría saber realmente, o sea, ustedes en qué momento se conocieron, hace cuánto se conocen, quién fue el que dijo, hey, venga, montemos esta vuelta que esto puede funcionar aquí en Colombia, no lo hay, ya hay una investigación de mercado, o cómo fue. Empecemos como por dónde, o sea, cuándo se conocieron y cómo. Sí. No, realmente nosotros nos conocemos pues desde muy pequeños. O sea, yo creo que casi que mi primer amigo fue Cristian. ¿Sí? Cuando llegué a la unidad, pues allá donde nos criamos nosotros, Juan Diego fue casi que de los últimos amigos que llegó pues como al círculo social de nosotros. Entonces nos conocemos hace, yo creo que por ahí que, más de 10 años, 15 años. No, 20 años. Más de 20 años. Eso significa que ya estamos más de 30. Ya estamos veteranos. Entonces, pues es muchos años de amistad en los cuales pues tratamos de montar varios negocios. O sea, siempre tuvimos como la idea de emprender. Inicialmente tratamos de montar un negocio como muy paralelo a Subway. Empezamos a averiguar todo y no se dio. ¿Sí? Sí, después tratamos de montar en ese tiempo que llegó la oleada del pollo broster acá en Colombia también, pero nunca se dio. Y ya al fin y al cabo ya Juan en ese momento estaba en Estados Unidos. Juan pues nos dijo, aquí la propiedad raíz pues es un negocio muy bueno, muy rentable, sería muy bueno empezar pues como tratar de investigar y mirar si lo montamos en Colombia. Inicialmente pues creo que fue a Cristian que le dijo, y ya después obviamente pues me dijo a mí, y prácticamente pues a raíz pues como de esa idea de Juan fue que empezamos pues como a desarrollar pues Grupo Brick. Ok, pero entonces digamos, ustedes se conocen desde chiquitos y siempre fueron amigos, desde chiquitos, ¿cierto? Hermanos. Por ejemplo, entonces Daniel, ¿a qué se dedicaba antes de Grupo Brick? Antes de Grupo Brick, yo era director de arte para 2 compañías importadoras, y aparte de eso tenía pues negocios
de accesorios, de tenis, una tienda de skate también llegué a tener, pues fui socio de una tienda de skate, pues varios negocios. Ok, y Cristian. Yo era desarrollador de software, todavía lo soy. Pues estaba trabajando en una empresa como desarrollador. Ok, y Juan, pues ya Daniel dijo que estás en Estados Unidos, ¿y qué hacías allá en Estados Unidos? Yo era project manager, ¿cierto? Genial. Entonces ya había trabajado como en muchas cosas allá en Estados Unidos mientras que estaba formándome pues en la universidad. Yo estudié finanzas y en realidad hay un componente que es muy interesante y muy gracioso antes de haber fundado Grupo Brig, y es que una idea que nosotros le estábamos, digamos que teníamos en mente, que yo socialicé con Cristian, era montar no lo que hoy es Rappi, pero lo que empezó siendo Rappi, ¿cierto? Porque básicamente había varias empresas que le estaban apostando eso bastante en Estados Unidos y yo se las mostré a los muchachos. En ese entonces el modelo de Estados Unidos comprendía que las personas cuando hicieran la orden de su computador llegara una orden impresa a un restaurante. Y recuerdo que dentro del estudio, el estudio muy vago pues de hacer esto, Cristian me dijo, pues yo no creo que la gente vaya a poner la plata para las impresoras. Los restaurantes vayan a poner la plata para las impresoras. Y yo, sí, y obviamente nosotros jóvenes, estudiando, pelados, pues, ¿qué vamos a decir? No, pues tampoco es que podamos, no teníamos una noción muy exacta de cómo entonces podíamos formar nosotros un negocio. Entonces después de eso, cuando yo socialicé la idea de la propiedad raíz, habiendo ya salido Rappi, Cristian dijo, no, pues hagámosle porque no queremos volver a perder una oportunidad. Pero fue domicilios.com. No, exacto, en ese momento era otro. Ajá. Y obviamente pues ya ese negocio Rappi lo ha desarrollado de una manera increíble, pues que uno ni se imaginaba. Que pudiera llegar a lo que es hoy en día pues Rappi, ¿cierto? Pero entonces digamos, ok, ya socializaste la idea pues a Cristian y Cristian a Daniel, pero no. ¿En qué te llegaste, te volviste pues para Colombia y dijiste vamos a montarlo en serio o cómo fue? Aún no, digamos que nosotros inclusive en ese momento habíamos creado un plan de negocios, que si yo me pusiera a leer el plan de negocios en este momento, que era un documento por ahí de 8 páginas, prácticamente es lo que hoy en día sigue siendo Grupo Brig, ¿cierto? Entonces nosotros hemos como desarrollado todo lo que planeamos de acuerdo a ese plan inicial y nos hemos mantenido, nos hemos tratado de continuar siendo fuertes en los diferentes aspectos que nos propusimos en ese momento. Yo seguía en Estados Unidos teniendo mi trabajo, nosotros empezamos a trabajar, nos dividimos las tareas, pues como en ese momento era buen project manager, bueno, usted hace eso, usted va haciendo esto, usted va haciendo lo otro. Duramos alrededor de un año desarrollando el concepto, consignando propiedades, ¿cierto? Que era muy interesante al principio, somos una inmobiliaria nueva, consígnanos tu propiedad, déjanos entrar a tu casa, y nadie conocía quién éramos nosotros. Entonces era muy difícil en ese momento porque la gente como que, ok, pues suenas bien en el teléfono, pero no hay un sitio web, no hay nada. No hay nada que nos diga que sí, no nos vas a venir a robar dentro de la casa, ¿cierto? Que respalde, y más en una cultura como la latinoamericana o la colombiana, donde es como que todo el mundo es como con miedo de que... Correcto. Y más las propiedades que estamos tratando de llegar. Pues sí, porque yo he visto pues ahí como en el Instagram, pues y también en el sitio que tienen actualmente, que ustedes se enfocan mucho en propiedades, digamos, de alto valor. Aunque no es tanto eso, pues la verdad, yo creo que más bien las propiedades de alto valor se enfocan en nosotros, porque nosotros nunca dijimos, no, van a ser de este precio tal otro, sino que empezamos con propiedades y las pintamos tan bien que más que la gente con casas de alto valor muy bonitas decían, yo quiero mi casa ahí, o esta es la gente que vende este tipo de propiedades, y por los clientes que nos llegaban a vender la propiedad fue que nos fuimos como perfilando como así, como propiedades de lujo, pero en realidad se encuentra de todo. Sí, en Grupo Brig se encuentra de todo, y nosotros desde el principio queríamos que fuera de todo, ¿cierto? Básicamente una de las cosas audiovisuales decíamos era, hagamos un buen trabajo para todas las propiedades. Normalmente un tema de fotos buenas, videos buenos solo se hacía para propiedades de lujo. Nosotros dijimos, ¿por qué no lo podemos hacer? Estandarizar el proceso para poderlo hacer a todo el mundo prácticamente. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, pero sí, como dice Cristian, pues el nicho se fue como creando del mismo, ¿cierto? Las personas que tenían de alto valor eran las que empezaron a decir, bueno, en Grupo Brig yo creo que sí pueden vender la propiedad que yo tengo. Interesante, porque digamos es como que ustedes se fueron adaptando al mercado, digamos no se cerraron como en decidir, no, pues solamente este tipo de personas, este tipo de propiedades, sino que pues fue como una adaptación al mercado.
Entonces, digamos, en ese año desarrollaron, primero, pues, a lo que logro entender, entonces fue como la idea, escribieron como lo que querían ser, y adicional a eso, pues, consignaron, porque, pues sí, las propiedades, suena chistoso el término consignar, pero es como conseguir como un banco, pues, Exacto, de una propiedades. base de datos Una de base de propiedades propiedades. y personas interesadas en vender. Igual eran como 60 que conseguimos. 60. Entonces, al momento de crear la página web, ya era una página web con 60 propiedades. No es como empezar y con una y que la gente entre, no, pues esta gente no tiene nada. Queríamos presentar opciones, ¿cierto? Que la gente, pues, cuando Y entrara ya- dijera... Sí, y además de eso, una cosa que también hicimos que nos dio muy buen resultado fue que creamos páginas, pues, principio la de Facebook, y sin nada con el logo, y poniendo como próximamente alguna campaña de expectativa, muy, pues, sin decir nada, y cuando salimos al aire ya teníamos 1000 seguidores, que eso era mucho, puedes decir. Y, Entonces, y sigue siendo mucho. En ese entonces, pues. Sí, sí, sí. Sigue siendo mucho, pero me parece muy interesante como la manera en cómo lo hicieron, realmente. Y pues me parece bacano porque siento que hay ¿cómo llamarlo? Como un tono también de tecnología. Porque pues Cristian, al ser desarrollador, me imagino que también pues propuso como cierto tipo de desarrollo para que la página obviamente estuviera mejor posicionada, no sé. Contanos, Cristian, cómo fue esa parte, por ejemplo, en el momento de desarrollo del sitio. pues, en su momento, hace 6 años, tratamos de hacerlas como con lo último, que por ese tiempo era como AngularJS, que era como el framework de JavaScript, que era como disruptivo en su momento y que yo estaba trabajando con él. Entonces nos enfocamos en eso, lo creamos. Daniel fue el que puso la parte pues, del diseño, que él es diseñador pues, de profesión. Y Juan también pues con sus ideas, y lo que hicimos fue como buscar varios sitios web que ya funcionaban en Estados Unidos y que eran pues de empresas grandísimas, y de cada uno cogiendo como lo mejor, como nos gusta la forma en que ellos muestran el detalle de la propiedad, la búsqueda de este otro, y cogimos y Exacto. fusionamos todo con nuestro propio diseño. Y fue como en ese año, mientras consignamos las propiedades, mientras hacíamos la expectativa, yo iba creando o sea, fue un trabajo como en paralelo hasta que ya estábamos listos pues. O sea, realmente salieron con pues por llamarlo así, con un producto Muy completo. muy completo, muy completo. Entonces, digamos, ¿cuál fue? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera casa que vendieron? Uy, yo me acuerdo. Yo no. Sí, la Juan porque no estaba acá. Sí. Pero ¿sabes? fue una en Itagüí, pues Itagüí. como Itagüí la estrella, como ese. Eso fue muy chévere la experiencia porque, o sea, ninguno sabía nada de propiedad raíz pues, de nosotros. Sí, O sea, obviamente empezamos en ese año empezamos como a documentarnos bien, a tratar de prepararnos lo mayor posible para poder pues salir bien. Y la primera casa, yo me acuerdo que eso fue en una casa de Itagüí, de unos señores que están muy interesados, y a la final íbamos a cerrar la promesa de compraventa en una notaría, cuando al momento de firmar se arrepintieron y dijeron, no, yo mejor me voy por la otra casa. Entonces tocó, o sea, en medio de la firma los señores dijeron, no, esa casa no, más bien otra, pero de nosotros. Y ahí fue donde nosotros empezamos como pues el proceso. Fue la primera casa que también siguió siendo en Itagüí. Lo charro y peculiar es que la primera promesa de compraventa de nosotros eso tenía un montón de cosas. O sea, ¿en qué sentido un montón de cosas? Primero, pues no tiene una estructura como la mejor a la que tenemos nosotros ahora. Y prácticamente en ese entonces habían campos para rellenar, y nosotros rellenando eso hacía mano, me acuerdo en un carro una vez nos tocó organizar eso. Cristian y yo nos metimos inclusive en el momento en el carro mío a terminar de pulir la promesa para poder cerrar ese negocio. Y prácticamente sí, eso fue la Pero yo creo que lo más, pues lo más como, pues lo que más me acuerdo yo de eso es que nosotros estábamos tan enfocados en el producto y en tener todo listo que se nos olvidó que necesitábamos saber cómo vender una propiedad. Entonces, que la quiere comprar. Y bueno, ¿qué sigue? Nos tocó llamar a un abogado que hay que hacer una promesa de compraventa. ¿Y qué es eso? Entonces nos manda un documento gigante que había que rellenarlo con los datos de las personas. No sabíamos no sabíamos todo el proceso, nada. Entonces fue como en la primera propiedad aprender todo. Pues obviamente asesorados por el abogado, pero aprendimos fue en la primera venta. Ni siquiera se nos había pasado por la cabeza como, bueno, y si vendemos, ¿qué pasa? ¿No? Sí, como que, yo la compro, y bueno,
bueno, Estamos muy enfocados en todo lo demás y la verdad cuando los señores dijeron yo la quiero, nosotros como que Muy ¿y bien, qué hacemos? Eso prácticamente fue, si no estoy mal, a la semana. Eso fue O sea, como muy rápido, muy rápido. Yo creo que si nos hubieran dado más tiempo. No, y yo creo que fue muy importante esa venta porque fue el impulso que necesitábamos como para ver esto sí funciona, porque la otra fue como 2 meses después. Exacto. Nos demoramos más después. Pero sí, o sea, total, porque uno montar, digamos, salir y lanzar el producto y que a la semana ya tenga una venta que le genera ingresos de una vez a la compañía, eso dice, no, esto sí, esto, como dice Cristian, esto sí funciona, esto sí nos va a dar, esto sí es para nosotros. Especialmente pues que nosotros tenemos como high ticket items, que son como, obviamente cosas que valen bastante dinero, entonces no son ventas que tengan un volumen muy alto que todos los días estamos facturando, ¿cierto? Entonces claro, que pasen una semana y que nosotros, que pase antes de que lo que nosotros pensábamos. Y el tema es que obviamente dentro de nuestros campos de conocimiento la parte legal era donde no sabíamos nada, ¿cierto? Entonces yo creo que nos podríamos haber defendido en muchas cosas, pero lo que sí sabíamos en ese momento y siempre hemos tenido como moto de la empresa es el hecho de que lo que no sabemos lo averiguamos, ¿cierto? Y lo averiguamos bien. Entonces en ese momento dijimos, bueno, ¿a quién hay que llamar y qué hay que hacer? Pucha, muy teso porque yo creo que eso es como el valor del emprendedor, ¿no? De que lo que uno no sabe realmente, pues no importa. Yo siempre he dicho eso, como que eso es vender mucho humo, sí. ¿Cierto? Porque uno le dice, ¿sabes hacer eso? Sí, y uno ya es como googleando cómo se hace algo. Pero eso es lo realmente importante. Por lo menos, digamos, como decía Cristian, se aprendió en el proceso. Sí. Y después de eso, pues ya, imagino que se fue derecho, pues, la segunda casa, la tercera casa y bueno, a lo que van hoy. La inversión, yo tenía una pregunta, una duda. La inversión en cuanto a equipos, bueno, y digamos oficinas y todo eso, o sea, donde estamos en este momento siempre ha sido la oficina del Grupo Brick. Nosotros empezamos en Bello porque nosotros somos de Bello, ¿cierto? Ok, ¿y tenían todos los equipos audiovisuales o los fueron consiguiendo? ¿Cómo fue? No, es decir, todo antes de lanzar, obviamente todo se estaba consiguiendo, pero pues cuando lanzamos teníamos todo para operar. Ah, no, es que ustedes ya habían empezado con todos los juguetes. Sí, en ese año de planeación, qué pena, fue donde empezamos a conseguir todo eso que necesitamos, el audiovisual que contratamos en ese entonces. Y un comercial. Que fue una pieza clave también para nosotros, el primer audiovisual. Fue el que nos dijo, Juan, vean, necesitamos estos equipos. Obviamente Juan hace una persona que también le gusta mucho investigar, y Juan investigó, más el muchacho que nos dijo, ya eso se equipó muy bien, pues como todo, para empezar a agendar las propiedades que íbamos a tener antes de lanzarlo comercialmente. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, vos aún no habías vuelto, estabas todavía en Estados Unidos. Sí, no, es que durante todo el desarrollo del Grupo Brick yo seguía trabajando, ¿cierto? Entonces me imagino que vos tenías como la facilidad también de comprar todo allá. Exacto. Pues porque... Entonces todo se estaba comprando allá y yo lo traía cada vez que viajaba aquí. Sí. Entonces íbamos construyendo. Porque pues sigue siendo así, pero quizás hoy en día es más fácil, pero antes pues traer las cosas era muy caro, ¿sí? Especialmente equipos tecnológicos, pues te cobraban 40, 50% más de lo que valía. Por el seguro. Por el seguro, por el flete, por los impuestos, por el IVA de los impuestos, entonces... Salía mucho más económico que vinieras a Colombia a traerlo. Exacto, salía más económico traerlo en la maleta y... Es más, salía más económico, a veces hacía la cuenta uno, comprarle el ticket, venir y traer las cosas. Sí, porque sí, la verdad, hoy en día pues digamos es un poquitico más asequible, pero sigue siendo costoso pues realmente traer cosas de Estados Unidos. Fue en Bello, ¿cierto? Y digamos, ¿al cuánto tiempo después de estar en esa oficina se pasaron para esta en la que están en este momento? Yo creo que 2 años. Más o menos, sí, 2 años más o menos. Menos de 2 años, porque yo volví a Colombia en el 2017 creo. Sí. ¿Al cuánto tiempo? ¿Ya llevan un año más o menos? Sí, llevamos como un año. Un año y medio más o menos. Exacto. 1 año y medio, 2 años ya llevamos nosotros en Bello, cuando empezamos en Bello. Ok, entonces digamos, mencionabas algo, pues Daniel mencionó algo muy importante que fue el audiovisual, ¿cierto? Pero entonces digamos también era un comercial. Sí. ¿Qué tan importante es tener un comercial cuando se lanza un producto donde se necesita vender? Pues, o sea, digamos... Yo creo que, como Cristian mencionó ahorita, nosotros durante el proceso de conseguir estas propiedades, que para nosotros era muy importante no salir al mercado y tener como 3 propiedades para mostrar, ¿cierto? Especialmente que en ese entonces no sabíamos qué iba a pasar, nosotros pensábamos que, por ejemplo, el usuario se iba a comportar de una manera muy diferente a como funciona hoy en día, buscar una propiedad. Entonces decíamos, queremos presentar muchas opciones para que la gente elija, ¿cierto? Entonces,
Durante ese proceso nosotros hacíamos algo que se llamaba sitios de interés y básicamente le hacíamos gratis ese proceso audiovisual a un restaurante, a un parque, a un negocio, y de esa manera manteníamos como un contenido que estábamos mostrando en nuestras redes sociales, ¿cierto? Entonces había mucha gente que estaba conectada con ese tema en ese momento, ¿cierto? Mientras que nosotros podíamos crear ese inventario y terminar por ejemplo, la página web y terminar todo lo que estábamos haciendo. Entonces nosotros vimos que ese contenido tenía mucha atracción. Entonces dijimos, bueno, una vez mostremos todas estas propiedades, de pronto vamos a tener mucho. Y antes de lanzar, nosotros contratamos a alguien, también amigo nuestro, para que nos ayudara por si había mucha demanda. Y la verdad sí fue así, cuando empezamos, porque ya teníamos el mercado también establecido, de una había muchas cosas que responder, gente preguntando cuánto tiene que, todas las cosas, y sí necesitábamos una ayuda más. Una ayuda comercial. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Steve Jobs les dice mucho, pues no sé si de pronto han leído la biografía de Steve Jobs. Él decía que la publicidad es muy importante, pues porque realmente eso es lo que ayuda a vender. Sí. Y pues obviamente yo, digamos, en las personas con las que he hablado en diferentes tipos de episodios, siempre mencionan la importancia, primero, de la estética visual y segundo, de generar publicidad y tener una persona que se dedique a vender. Pues porque realmente yo creo que cuando uno emprende, uno está enfocado en todo, pero todo y en nada. Exacto, cierto, porque como que uno picotea como a ver qué está haciendo. Entonces, digamos, en este momento, en Grupo Briga actual, después, digamos, de estos años, de esos 6 años, ¿a qué se dedica cada uno dentro de la compañía? Por ejemplo, entonces, Daniel, Juan, Cristian, ¿a qué se dedican dentro de la compañía en este momento? Y sería bacano que nos contaran como con cuántos empezaron y ya cuántos somos, pues, o cuántos son. Sí, Daniel. Si quieres, yo cuento. Pues inicialmente los que comenzamos solamente, pues los fundadores, ¿cierto? Ya de ahí se digo el audiovisual, de ahí llegó un comercial y ya de ahí también tocó contratar pues una persona como del área de mercadeo también porque ya nos estaba dando, ¿cierto? Ponle que en ese entonces éramos unos 5 más o menos pues que estábamos ya trabajando ya en la oficina. Y actualmente nosotros somos alrededor, pues como los que estamos trabajando en planta, porque hay otras personas que trabajan externamente de nosotros, aproximadamente unas 8 personas ya somos, sí. Exactamente, más o menos por ahí. Nuestra inmobiliaria no es muy grande en personal, es porque no manejamos arriendos. Normalmente Exacto. Una inmobiliaria con arriendos requiere mucha operación. Y que, claro, imagino que es más desgastante también, porque es estar como cada mes, de cierta manera, como cobrándole a... Si hay cobranza, pues hay departamentos de cobranza, hay departamentos de reparaciones, ¿cierto? Entonces, obviamente, muchas personas se necesitan para manejar esa operación, mientras que los negocios de ventas son negocios más lentos, menos volumen y por consiguiente, pues uno no necesita mucho personal para poder operar. Y algo peculiar que voy a añadir ahí es que cuando empezamos era una mesita, pues una mesa, un comedor, íbamos todos unos... Éramos programando, yo en la parte de comercial y de diseño, y estaba también ya el audiovisual, entonces eran todos los equipos montados en una mesa que no era muy grande, entonces éramos todos súper pequeños ahí, o sea, súper angostos. Yo creo que parte de lo que hizo que funcionara todo muy bien era que, pues, obviamente cada uno aportaba algo distinto y aportaba algo, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, vamos a crear una empresa, pero metamos a este porque somos amigos, pero en realidad no tiene pues algo como que aportar. Y que también, al menos nosotros dos al principio, Daniel y yo, y Juan porque no podía, porque si no había soporte económico para la empresa, nosotros dos renunciamos a todo lo que estábamos haciendo y cada uno con su computadorcito desde la casa y a ponerlo en la oficina y hasta el son de hoy siguen acá los computadores. Sí. Eso, justamente yo tenía 2 preguntas muy bacanas y era, pues la primera era cómo uno cómo hace para convencer a las personas de un proyecto. O sea, digamos, uno como fundador, uno cree mucho en su proyecto, claro, y uno está seguro de que va a funcionar, pero uno como convence, digamos, al empleado que, digamos, uno, de cierta manera, es una empresa que están haciendo, ¿cómo lo convence de que esto es un lugar que va a funcionar y que no se va a quedar sin trabajo, no sé, en 6 meses? Yo diría que la consistencia de las acciones, ¿cierto? Uno obviamente puede hablar muy bien y hablar muchas cosas que digamos que fantasías que uno tenga, bueno, vamos a hacer esto y vamos a crecer, pero yo creo que si las personas ven las acciones de esas personas que están diciendo cosas, pues eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos evidencian. Y entonces nosotros siempre nos hemos enfocado en
en tratar de demostrar con acciones que estamos creciendo, que somos buenos, que tenemos una buena idea. Y hasta el día de hoy, Grupo Break ha contado con una suerte increíble, y es que pues, nuestra rotación de personal ha sido casi nula, ¿cierto? Prácticamente nosotros seguimos con las personas que empezaron Grupo Brick, ¿cierto? Y obviamente hay personas que sí han abandonado el equipo, pero todos tenemos nuestro proyecto de vida. Y yo siempre le he dicho a los muchachos que pertenecer al Grupo Brick ojalá sea algo que ellos lo vieron como un bloque dentro de su proyecto de vida para seguir creciendo. Y si su futuro está en otra compañía, genial y excelente que haya podido aportar esa formación en Grupo Brick o esa experiencia de vida para que ellos sigan creciendo. Eso me parece muy bacano porque ahí también es un tema cultural de Grupo Brick, ya se va creando como una cultura empresarial. Sí. Y es lo que hay en estos momentos, ¿no? Pues aquí directamente hay una cultura que se creó. Genial, yo enseguida tocamos más a profundidad ese punto porque también quiero hablar sobre ese punto de renuncia, ¿cierto? De decir, listo, pues ya Cristian nos contó que pues vos estabas en Estados Unidos, Juan, estabas dándole pues, digamos una inyección de capital a Grupo Brick para que no se fuera pues, a acabar. Y ustedes dos renunciaron. O sea, ¿cómo fue ese punto? A mí me parece esto siempre muy bacano porque todo el mundo responde algo diferente. Y es, ¿cómo uno llega a ese momento de decir, qué van y qué hice tantas, voy a renunciar? O sea, no me importa mi trabajo, no me importa que sin plata, sino que esto voy a trabajar por lo mío. ¿Cómo uno llega a tomar esa decisión? Yo siempre pregunto ¿cuál fue esa patada que te impulsó a hacerlo? Yo creo que nosotros siempre estuvimos hablando, listo, que vamos a hacer el proyecto y todo, y empezamos a trabajar en él, empezamos a hacer un plan, empezamos a pensar que en el nombre, que vamos a comprar el dominio, que vamos a comprar el todo, hasta que llegó un punto en que hagámoslo, entonces listo, ya estaba pues todo tan claro, ya sabíamos todo, ya le teníamos tanta fe al proyecto que nos metimos de lleno en eso. Entonces a renunciar, a empezar desde cero ahí, a pasar de ganar, pues, no sé, un salario decente en el momento a sobrevivir con lo que fuera, pero uno ya sabiendo que estaba trabajando para uno mismo, entonces que estaba construyendo un patrimonio que muy distinto pues a un empleo pues tradicional que llamamos normalmente, ¿cierto? Es muy curioso porque ese tema de la renuncia, de llegar o sea, como de ver, o sea, uno tiene la idea, ¿cierto? Y cuando uno la empieza a ver más tangible, yo siempre he dicho que hay dos opciones. O uno dice, no la voy a hacer, o dice, no me puedo dar el lujo de no hacerla, porque ya la estoy viendo tangible. Yo creo que eso es lo que también de cierta manera los impulsó, que ya tenían tanto hecho que dijeron como fue, pucha, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cierto? Sí, exacto. Ok. Quería tocar ese punto porque para mí es muy importante y yo sé que para muchas personas que tienen ideas pero no las desarrollan a tal punto que dicen como, o sea, les da miedo dar ese siguiente paso. Es muy bacano porque yo siento que uno tiene que hacer lo que uno realmente le gusta y siempre es algo que, digamos, en el podcast conversamos porque pues, de eso yo creo que se trata la vida, no solamente de trabajar o vivir infeliz, que realmente no es la idea. Volviendo al tema cultural de la empresa, ¿ustedes qué consideran cómo es la cultura de Grupo Brick? O sea, adicionándole un poquito a eso que conversamos ahorita hace un momento. ¿Cómo es la cultura? Yo diría que nosotros tenemos una cultura muy emprendedora. El negocio de propiedad raíz es muy, digamos que necesita un driver autónomo, es decir, una persona que diga yo quiero hacer esto y yo quiero que me funcione, quiero que mientras venda más, mientras asesore a más clientes me pueda ir mejor económicamente, quizás mejorar mi vida. Entonces yo creo que cada uno, así sea empleado o así sea un fundador, debe tener un toque muy emprendedor. Entonces nosotros ayudamos bastante en eso, estamos siempre como culturizando el equipo y animándolo para que cumpla sus metas personales, sean económicas o sean hasta familiares, ¿cierto? Hemos tratado de que, listo, conectémonos todos, ayudémonos todos para que podamos sacar nuestros sueños adelante. Entonces eso es muy bueno porque siento que en la empresa hay un sentido de pertenencia por Grupo Brick increíble. Pues todas las personas que están en ese momento con nosotros, yo podría decir que quieren demasiado la empresa y así el día de mañana se tengan que ir, quieren que le continúe yendo bien a ellos, ¿cierto? Entonces era muy interesante porque nosotros en la empresa
siendo entre comillas jefes, que no nos gusta pues ese término, pero siendo jefes, nosotros también seguíamos siendo empleados, porque recuerda que cuando empezamos yo también seguía trabajando, ¿cierto? Algunos teníamos algunos compromisos, por ejemplo, Cristian y yo ya trabajamos juntos en algunos proyectos que Cristian programaba para una empresa donde yo trabajaba antes en Estados Unidos, entonces nosotros ya teníamos un vínculo, digamos que laboral, pero siendo así, nuestros empleados, nosotros éramos sus jefes, pero al mismo tiempo también nosotros éramos empleados en nuestra parte, entonces nosotros podíamos decir, ¿qué puede mejorar mi empresa en la que trabajo en este momento? Y yo, en vez de hacer esas cosas malas que yo estaba haciendo, yo quise hacerlas mejor. Entonces, siempre teníamos eso en mente, como para decir, nosotros siendo empleados no nos gusta que nos hagan esto. Entonces, ¿por qué vamos a llegar a ser un jefe que replica lo mismo que no nos gustaba que hicieran nosotros? Y eso yo creo que fue lo que lentamente fue formando la cultura del Grupo Brin. Qué bacano eso, porque yo pienso que dentro de las compañías y más las colombianas deberían empezar a enfocarse mucho en que, o sea, lo más importante sea la cultura, porque pues digamos hoy en día los millennials, que somos la gran mayoría de la fuerza laboral en este momento en Colombia o en el mundo, somos de un pensamiento de que si no aprendo y si no me siento bien, pues me voy, ¿cierto? Cuando ya mi trabajo es muy repetitivo, ya no me gusta y me voy. Entonces yo pienso que las empresas colombianas, y me parece muy bacano que lo hagan, primero pues noto que ustedes de cierta manera apoyan mucho a sus empleados, independientemente de lo que quieran hacer. Y es muy bacano lo que mencionaban, de que ustedes no se consideran como que él tiene que estar aquí toda la vida conmigo, sino que digamos como que lo cultivan, y si él en algún momento se quiere ir, pues tienen las puertas abiertas sin ningún problema, no le van a dar como una restricción de que si te vas entonces tenemos problemas. No. Sí, no. Uh-huh. Eso me parece genial. Y también me parece muy bacano ese tema de que ustedes, al ser empleados también, dijeron como, bueno, yo en mi empresa no quiero que pase esto. Uh-huh. No me gusta. Que me pasa a mí. Uh-huh. Exacto, pues porque yo creo que todos en algún momento pues hemos sido empleados. Pues yo también sigo siendo empleado, pues no. Entonces yo todavía no vivo esto. pero me parece muy bacano. Yo les iba a preguntar algo referente al tema del liderazgo. ¿Qué ha sido lo más complejo de liderar personas o de estar como al tanto, o sea, ser conscientes de que de ustedes depende, digamos, no sé, ¿cuántos empleados son en este momento? Qué pena. Son por ahí 7. De que de ustedes dependen 7 familias. O sea, ¿cómo es ese nivel de responsabilidad y de conciencia de decir, pucha, o sea, digamos cuando la empresa no está tan grande, uno piensa como, bueno, si se acaba, pues bueno, no pasó nada, ¿cierto? Pero digamos, si se acaba, son 7 familias que, digamos, se quedan sin empleo. O sea, ¿ustedes qué los motiva y cómo es ese nivel de conciencia y responsabilidad hacia estas personas? ¿Quién quiere ver? Yo doy esa parte. Pues yo creo que para el tema del liderazgo lo que más debe tener uno es paciencia. Creo que es una de las partes que uno debe tener, porque, o sea, cada persona es un mundo diferente, ¿cierto? Y acá es, como lo venimos hablando, el Grupo Brin, aparte de ser una cultura, es una familia. Nosotros somos una familia, todos nos conocemos. Yo le conozco los dueños a los comerciales, los problemas, lo que les gusta, lo que no les gusta. O sea, aquí prácticamente nos conocemos entre todos. Que es algo que en algunas empresas no se ve mucho. Simplemente llega el jefe, se hacen los que están trabajando, ¿no? O sea, aquí pues la gente, yo siento que es muy libre, son muy ellos. Y creo que hasta muchos de ellos, que es algo muy común de ver, de que uno diga que las personas que trabajan para el equipo de uno quieran venir a trabajar a la oficina, porque les gusta el ambiente. Entonces, yo creo que parte de eso es la paciencia, porque hay que empezar a conocer uno por uno y saber cómo manejarlos, porque no es lo mismo el temperamento o la forma de liderar del audiovisual al del comercial, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tienen que empezar a uno a conocer muy bien cada persona y cómo tener el tacto con ellos, porque no es lo mismo el tacto que yo tengo de pronto al dirigirme hacia Cristian o San Juan que el tacto que yo pueda tener hacia, llamémosle, una mujer, ¿cierto? Entonces, ahí digo que es parte de la paciencia y obviamente conocer cada detalle de ellos para saber qué los va a impulsar y qué los va a motivar a el venir acá a la compañía. Yo a algunos les digo, o sea, aquí no es de venir a calentar un puesto y trabajar por trabajar, no, o sea, uno tiene que tener un sentido de la vida, porque usted madruga todos los días y se la pasa prácticamente la mayor parte de su tiempo compartiendo con su compañía o con su trabajo. O sea, uno debe tener un porqué, y si no lo tiene, pues hay que no sé, buscarlo. Exacto. Por ejemplo, yo le decía una vez
al primer audiovisual de nosotros, cuando yo lo notaba que no se sentía como ya, más que por la empresa, yo digo que era más que él cumplió como su ciclo y ya está buscando, llamémoslo, aparte de pronto algo económico, era más, yo sentía ya en su profesión de crecer, ya llegó su punto en que ya se cansó de hacer, digamos, propiedades en ese entonces, y yo una vez me acuerdo que yo le dije, no, o sea, si usted necesita X cantidad de tiempo para buscar, hágalo. Y seguimos teniendo una muy buena relación, pues somos hasta parceros, de vez en cuando me saluda. Entonces el tema acá de liderar, la verdad es, o sea, es mucha paciencia, como lo dije anteriormente, conocerlos demasiado bien y obviamente inculcarle metas, porque hay algunas personas que de pronto han llegado sin metas no muy grandes y la idea es entre todos pues, cumplir esas pequeñas metas de pronto que tienen, pero también ayudarles a dejar ese miedo a conseguir metas mucho más grandes. Yo en mi trabajo como investigación pues para poderlos entrevistar o tener este podcast, vi que publicaste, por ejemplo, una foto con una muchacha pues una empleada que compró una moto y vos estabas como, qué bacano, no sé qué. Y eso es lo que mencionas, como también como que ayudarles a que tengan metas mucho más grandes. Sí, exacto. Ella ha sido de las últimas personas que han ingresado a nuestro equipo y obviamente ella tuvo una quiebra económica que la dejó bastante, o sea, emocionalmente la dejó muy mal. Entonces obviamente cuando uno, tiene ciertas quiebras, pues de pronto sus metas empiezan a bajar por poder pagar ciertas deudas que le dejan eso. Y acá de pronto, y Juan es uno que le ha inculcado también mucho acá en la compañía a conseguir las cosas, no esperar toda la vida a comprar una moto o a comprar una casa, no. Y muchas veces uno necesita ese impulsito que le meta a alguien, no, vamos a hacerlo. Y se dio la oportunidad esta semana. Y obviamente sé que uno con miedo es como cuando uno compra algo y no, madre, ¿será que sí? No. Aquí se ayuda mucho a impulsar eso y ya tiene obviamente en este caso pues su moto que más que una meta también le va a ayudar a llegar a otras metas porque pues es parte de también su equipo de trabajo. Me parece muy bacano eso porque siento que es algo muy similar a lo que dice el fundador de Virgin. No recuerdo el nombre del fundador de Virgin, que él dice, lo más importante no son mis clientes, son mis empleados. Y yo noto mucho que ustedes, perdón, se preocupan mucho por ellos. Yo creo que una parte, pues hablando de liderazgo todavía, que para mí lo más difícil y a la vez más importante es como liderar desde el ejemplo. Más porque nosotros siempre fuimos como compañeros de trabajo para ellos. Nos sentábamos ahí al lado, teníamos cada uno sus funciones. Entonces, digamos, ellos nunca nos vieron como el jefe, porque nosotros nunca quisimos ser algo tradicional, simplemente lo hicimos como lo sentíamos. Entonces, por ejemplo, si yo llegaba una hora tarde a la oficina, ¿cómo le iba a decir cómo iba a regañar a alguien que llegó tarde? Y así con todo, ¿cierto? Entonces, nosotros siendo parte del equipo teníamos que liderar desde el ejemplo, sino con qué cara íbamos a exigir resultados o a exigir algo que nosotros no estábamos haciendo. Entonces eso nos obligaba a ser mejores líderes y aprender pues más entre todos y ser mejores. Por ejemplo, en cuanto a la empresa, el funcionamiento de la inmobiliaria como tal, no quisimos tampoco empaparnos como de lo tradicional, entonces por eso no buscamos gente que supiera de cómo vender, gente que trabajara en otra inmobiliaria, agremiarnos en donde están todos, sino que quisimos hacerlo desde cero, ¿cierto? Y descubrirlo nosotros mismos y creo que nos funcionó muy bien. A mí me parece, pues primero que todo las oficinas son muy bonitas, la verdad, es muy bacano, es muy bacana y es chévere porque es una empresa muy joven y ustedes son muy jóvenes, entonces la gente, digamos, no es como antes, pues obviamente el mundo ha cambiado un montón, que uno que tenía que venir de pantalón de paño y camisa y toda la cuestión, sino que yo veo que aquí es bien, o sea, no tenés que venir súper elegante obviamente, pero tampoco pues puedes venir de pantaloneta, pues un ejemplo, pues, sí. He visto que es como muy casual. Sí, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, también que viene con el tema del liderazgo es que aquí a los muchachos se les comparte el por qué, no el cómo hacer las cosas, no es que hay que hacer las cosas, sino el por qué. Entonces yo creo que, por ejemplo, un tema de cómo vestir, ellos ya entienden, listo, yo tengo que mostrar
respeto a un cliente, voy a ir a firmar un contrato, me voy a encontrar con personas que son muy importantes y quizás debería prestar un poquito más de atención de cómo me va a vestir ese día. Pero si el otro día ellos vienen a hacer un trabajo de oficina donde estamos nosotros, la familia, pues ellos podrían ser un poco más tranquilos y decir, yo hoy voy a pensar en mi comodidad y me voy a poner una camiseta de Grupo Brig. Entonces yo creo que es como un tip de liderazgo que yo podría decir es siempre tratar de compartir ese porqué a las personas que uno le está dando, digamos que recomendaciones o le está pidiendo cosas por hacer. Es, bueno, hay que hacer esto, pero hay que hacerlo por esta razón, ¿cierto? Y cuando ellos se conectan por esta razón, uno se ahorra el tener que decir cómo lo hace o el tener que estar insistiendo que lo hagan, ¿cierto? Porque ellos dicen, yo ya entiendo por qué hay que hacerlo y voy a buscar cómo y ahí lo voy a hacer a tiempo, porque si no tiene, ¿cierto?, unas implicaciones que podrían afectar a mi cliente. Entonces... Yo les voy a hacer una pregunta un poquitico de clase como ética y valores. pero realmente a cada uno que lo motiva, o sea, a levantarse como a seguir trabajando en Grupo Brig. No sé quién quiera empezar. Daniel, que empezó por la derecha. A ver, mi derecha. Es que son muchas cosas. Para mí, Pues no sé, para mí una de las cosas que más me motiva, aparte de los sueños y las metas que yo tengo, es uno saber que tiene una compañía y la cual de uno depende muchas otras personas también, ¿cierto? Y yo siempre pienso, y yo una vez se lo digo a Juan, yo creo que nosotros nos hemos visto en situaciones muy difíciles, contando la pandemia, que fue una cosa bastante pesada para todos. A mí algo que a mí no me ha dejado como rendirme es saber que Juan se sacrificó el dejar su estilo de vida en Estados Unidos, sueños que posiblemente tenía ya por venir a emprender acá con nosotros. A mí eso es algo que a mí también es algo que me motiva mucho y que Juan y yo y Cristian nos hemos apoyado en esos momentos como difíciles, como que bueno, posiblemente Juan y Cristian están bajoneados y yo no vamos a meterle, o yo y Cristian somos bajoneados y igual no vamos a meterle. Entonces eso es alguna de las razones que a mí me hace levantar todos los días, de que pues primero yo amo mucho esto, o sea, y no solamente tener propiedades, es el tema de vos compartir con los clientes, de vos ver tu equipo de trabajo contento, de vos poder ayudar a las personas. A mí siempre me gusta mucho ayudar y yo siento que aquí puedo ayudar tanto a las personas que trabajan con nosotros como a mis socios y los clientes que están buscando una propiedad, porque como yo lo digo, sin respetar profesiones, esto no es como vender empanadas, ¿cierto? O sea, tú vas a vender empanadas, te levantas, la comes y ya no. Vender una propiedad es una cosa que tiene un proceso bastante complejo y que una persona que por primera vez vaya a comprar una propiedad pues tiene miedo, tiene sustos y no hay nada mejor que uno generar esa tranquilidad a ellos de cómo, por qué invertir en la propiedad que nosotros tenemos. Entonces, para resumir, aparte de las metas que yo tengo pues, personales es la misma compañía que hemos creado que me motiva muchas veces a venir a trabajar en pro de tanto como mis metas como las demás personas y el esfuerzo que todos hacen, tanto el equipo de trabajo como los socios que cada uno pues, como socios que somos y que pues Cristian en ese tiempo de otro empleo, Juan como le digo se vino acá a apostarle a Colombia, que sabemos que no es un país fácil para montar empresas porque es difícil montar compañías, sin embargo tuvo el valor de venirse. Entonces para mí eso es un sacrificio muy grande que hizo Juan y que yo digo, bueno, madre, o sea, tenemos que seguirle metiendo y que seguir motivándonos todos los días a levantarnos a darle duro a esto. No sé, de pronto, Juan. Yo creo que para mí lo más motivador es que es propia, ¿cierto? Entonces uno trabaja para lo que uno hace, siempre le va a quedar. Es como un hijo, pues, como inculcando un hijo. Cada cosa que uno hace le queda, sabe que está trabajando es para algo que es de uno. Entonces, pues eso para mí es lo que me motiva, como que yo sé que todo lo que haga no le va a regalar el trabajo a nadie, sino que es para mí, ¿cierto? Y para mi futuro y para crear un patrimonio. Y obviamente lo que Daniel dice también es muy importante. Todos nos metimos acá de lleno, todos sacrificamos muchas cosas para estar acá, entonces no podemos pues como rendirnos ni... Sí. Y para Juan. No, yo por eso empecé para este lado, para que ellos dijeran, porque... no, sí, es decir, yo creo que lo que dijo Daniel para mí también es lo más importante, es saber que uno tiene un equipo y que todos han estado trabajando tan duro como para ver la compañía funcionar,
que uno dice, ¿cómo puede ser la excepción? Siendo la compañía creada por uno mismo, ¿cierto? Entonces, esa es la parte más importante. A nosotros en la pandemia nos dio muy, muy, muy duro, porque pues todo estaba como en contra de las empresas. En ese momento todo estaba muy difícil para las empresas, especialmente nosotros teniendo una nómina, ¿cierto? Que no paraba, pues obviamente donde arrendamos nuestra oficina tampoco podemos dejar de pagar nuestra oficina, no podemos vender nuestros equipos porque cuando se acaba la pandemia, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces era como todo, era como una prueba muy, muy, muy complicada, que inclusive en esas conversaciones que teníamos con el equipo en ese momento, obviamente online, uno se le aguaban los ojos porque decía, pucha, tanto que hemos trabajado y este va a ser como el fin de nuestra empresa. Entonces, y para nosotros como, bueno, y todos los muchachos diciendo, listo, hay que ir a mercar y todo eso, y no como dicen, listo, no hay nóminas 15, no hay nóminas 30, sino con las necesidades básicas siendo igual de importantes en ese momento. Entonces, esa fue la parte como más complicada, y la que le dice a uno, qué es lo que lo motiva a uno, es a que todos crezcamos, a que todas las personas que le han hecho un voto de confianza a usted, sea porque trabajan con nosotros, sea porque nos han ayudado, sea porque son colegas que han trabajado con nosotros también anteriormente, que todas las personas sientan que uno hizo hasta el último esfuerzo para hacer funcionar eso tan importante. ¿Qué nota eso que mencionan? Después de una pequeña interrupción técnica, continuamos. Yo les quería preguntar, ya que quedamos como en la parte de la pandemia, ¿qué fue como... O sea, ¿cómo ustedes tomaron la pandemia? O sea, digamos, obviamente como lo mencionabas, fue como que estaba todo en contra de las compañías, pero ¿qué fue lo más duro de ese año? O sea, o esos casi 8 o 10 meses que digamos todo estuvo cerrado, no podían de cierta manera vender. ¿Cómo hicieron? En una palabra, es la incertidumbre. Es decir, no es ni siquiera el daño económico que uno puede recibir en ese momento, es la incertidumbre, no saber hasta cuándo tiene que aguantarlo, hasta pues cuando qué va a pasar después de eso. Yo creo que lamentablemente, no sé, obviamente nunca he estado en esa posición, pero los gobiernos en esta pandemia no creo que la manejaron de una manera que fuera fácil para la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, que esta semana sí hay confinamiento, esta semana no, ¿cierto? Esa incertidumbre y esas decisiones tan rápidas, aunque uno obviamente sabe que salvaron muchas vidas, ¿cierto? Afectaban demasiado. Yo creo que todas las empresas estaban contentas que le dijeran, listo, no, saben que vamos a durar 2 meses encerrados, ¿cierto? Planeen cómo van a trabajar en esos meses, pero van a haber 2 meses donde no puede haber vida social. Pero así que las noticias aquí se manejan mucho de que mañana no hay vida social, de pronto pasado mañana sí, entonces no se sabía qué estaba pasando. Eso, la incertidumbre era lo que lo mataba a uno. Pero digamos, ustedes pudieron vender, o sea, vendieron de pronto en esos días de que no se podía salir, o no hubo venta, o realmente fue... Porque pues igual todo el proceso legal tampoco se podía, no había notaría, no había nada, y pues no se podía... Por ejemplo, no podían entrar a las unidades personas que no eran de la unidad. Entonces, muchas restricciones que incluso después de que ya la gente podía salir, nosotros tampoco podíamos empezar a operar normalmente. Juepucha. Entonces, sí, aunque nosotros vendimos una propiedad en la pandemia, totalmente online, ¿cierto? Pero pues para el volumen que nosotros estamos manejando prepandemia, eso no significaba nada, ¿cierto? Y además que uno seguía con lo mismo. Esto pasó porque era un cliente ya recurrente, pero pues... ¿qué va a pasar después, cierto? Entonces... ¿Y cómo manejaron esa incertidumbre dentro del equipo, pues, de ustedes como socios fundadores o como socios realmente? ¿Cómo lo manejaron? O sea, digamos, porque ustedes tenían que dar un parte de tranquilidad a los 6, 7 empleados que tenían, que tienen, pues. ¿Cómo lo manejaron? O sea, ustedes como les dijeron, como, hey, tranquilo, o sea... Porque desde mi punto de vista, desde la barrera, desde acá donde yo lo estoy viendo, para mí ustedes son una empresa que financieramente estaba bien. Porque si ustedes no se quebraron en pandemia, que como le decía Cristian, estaba parado procesos legales, no se podía entrar a ninguna unidad, no se podía realmente vender, ustedes tenían que pagar fuera de las otras 6 nóminas, las nóminas de ustedes, obviamente. O sea, ustedes, ¿cómo hicieron para manejar ese tema de incertidumbre y dar ese parte de tranquilidad a los empleados? Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros siempre hemos hecho es que nunca, o sea, no le sacamos más de lo que puede dar la empresa para nosotros mismos. Yo creo que todo el mundo que crea una empresa cree que es que se va a volver millonario al año y que eso le va a dar, pues, o sea, sí, esa es la idea, pero no todas las ganancias se las puede llevar uno como dueño y sin dejar nada para reinvertir o simplemente para saber qué va a pasar. Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos ahí algo que no contamos con eso y no nos lo gastamos,
y eso ayudó como para sostenernos por un Eso es tiempo. lo que ayudó. Ujú. Pues digamos que, claro, vos tenés como un background de finanzas, ¿cierto? Entonces me imagino que también eso venía ya desde antes, como lo mencionaba Cristian, que ustedes, digamos, de una venta dejan porcentaje, pues, como para el que quién sabe qué. Sí, es decir, las finanzas de la empresa se independizan de las finanzas nuestras. Entonces nosotros, obviamente todo lo que está pasando en la empresa, bien por la empresa, bien, y nosotros siempre hemos estado pensando en el crecimiento y todo. Entonces hemos tenido pues fondos como para poder seguir haciendo inversiones y eso. Obviamente esos fondos para esas inversiones se tuvieron que usar de una manera que no esperábamos, pero al menos nos dejó seguir sobreviviendo, ¿cierto? No, digamos, como de las leyes del emprendedor es como que siempre dicen póngase un sueldo, ¿cierto? No, a veces no es muy difícil querer uno ganar más y saber que realmente pues como por esa salud financiera de la compañía no subirse un salario muy alto. No es muy difícil a veces como manejar esa emoción. Sí, eso es muy difícil, especialmente como yo creo que para la cultura colombiana, si lo que nos queremos volver ricos de la noche a la mañana es muy complicado, porque cuando a usted le está yendo bien, quiere decir, listo, me está yendo bien. Pero yo creo que los resultados, más que el volumen o el valor del resultado, es la consistencia, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene resultados excelentes consistentemente, pues que un mes le vaya bien, que no vale nada, ¿cierto? Entonces, a veces ese mes que le va bien, la gente desangra la empresa y el mes que le va mal, pues se termina de morir la empresa totalmente. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de no hacer eso, al menos hasta el día de hoy hemos trabajado para Grupo Brick, llamémoslo así, pues hemos tenido nuestro salario, pues hemos podido comprar nuestras cosas, hemos podido sobrevivir, hemos podido seguir invirtiendo, tenemos una plataforma que es sostenible y que podrá sostenerse por mucho más tiempo. Entonces, hay unas cosas que uno no las ve, pero que igualmente, trabajando en pro de que la empresa esté bien financieramente, no estamos trabajando al mismo tiempo en pro de que nosotros estemos bien financieramente. O sea que podríamos decir que Grupo Brick siempre ha sido rentable. Sí, es decir, siempre, pues es difícil decir siempre, Exacto, pero sí. Durante el tiempo sí, claro. Uh-huh. Me parece genial. Y felicitaciones, realmente, como lo decía al principio, o sea, que ustedes hayan sobrevivido a ese pedazo de año de pandemia, dice mucho de, digamos, del manejo que ustedes le dan a la compañía, porque no, pues, fuimos testigos de muchas empresas que realmente se quebraron, porque pues pasaba eso justamente, pues, digamos, los socios fundadores o los socios desangraban la compañía. Y en ese momento no habían préstamos, pues, entonces Bueno, pues, pues, es como una empresa, no, banco, préstame en plata, pues los bancos ahí bien amarrados con su dinero que tenían porque tampoco sabían nada. Sí, y el modelo de nosotros de negocio que es, o sea, si usted no trabaja, no gana. No son arriendos que, me imagino que las de los arriendos, pues igual siguieron recibiendo plata, un modo suscripción siguen recibiendo plata, pero si nosotros no vendemos, no hay ganancia, o sea, no hay cero. Entonces... Pues de verdad que, vuelvo y les digo, felicitaciones. Para finalizar, me gustaría saber como cuál es la visión que tiene cada uno de Grupo Brick en los próximos 5 o 10 años, qué se viene para Grupo Brick, qué esperan que pase, digamos, después de esta pandemia, cómo se ven. Me gustaría como saber eso. Parte de la visión que tenemos nosotros para Grupo Brick y ahorita pues complementar a Cristian y Juan es, o sea, la compañía obviamente hacer una expansión tanto nacional como internacional. Yo siempre he dicho a Juan que yo me sueño mucho Grupo Brick estando en Estados Unidos. Entonces eso es como algo que también le estamos apuntando mucho más adelante y una ramificación en el negocio en cuanto a no modelo de propiedad raíz, sino en otro tipo de ventas, ¿cierto? Más adelante pues les vamos a conocer pues como en un proyecto que venimos trabajando que llamamos lo que no es de venta de propiedad raíz, sino de otro, pero va a ser como muy de la cultura de Grupo Brick, muy paralelo a Brick. Entonces... Aparte de crecer pues como en otros lugares, es también el equipo de trabajo. Nuevamente queremos que el equipo también de trabajo crezca mucho más y obviamente seguir creciendo en la parte tecnológica que nos acompañe mucho más y evolucione más para toda esta mayor cantidad de procesos que nosotros hacemos pues como acá en Grupo Brick. Sí, como Daniela, la parte tecnológica, pues la idea es modernizar mucho todo lo que tenemos, que aunque si usted compara, digamos, la competencia de nosotros con lo que hay en estos momentos, no se nota que estemos por detrás, sino incluso todavía seguimos pues como a la vanguardia.
sí es verdad que tecnológicamente en 5 años ya hay muchos avances, entonces se puede crear un producto mucho más óptimo y también aprovechar pues eso para pues sacar un mejor producto más usable, tal vez una aplicación y un diseño más agradable y sí, vamos a avanzar pues en eso bastante. Juan, ¿cuál es la visión que tenés de Grupo Brick? No, es decir, yo creo que la pandemia siendo como el punto de quiebra donde uno dice, listo, ya sobrevivimos, esta es la segunda oportunidad, estamos pues decididos a tomar acción en todo, en todos los proyectos que teníamos en mente, en todos los proyectos que teníamos como pensados, que conversados entre nosotros, ya tomamos acción. Inclusive de una forma de contabilizarnos a nosotros mismos nuestros resultados fue que esos proyectos que teníamos en mente, que antes solo los conversábamos nosotros tres o con las personas que eran específicas para lo que estábamos hablando, los acabamos de socializar el inicio de este año con el equipo, para que no sea solo hablar de que vamos a hacer esto y si nos quedamos mal nosotros tres, pues qué hijo de madres, sino que si le quedamos mal al equipo diciéndole que vamos a hacer todo esto, que vamos a necesitar su ayuda, pues entonces ahí sí es un nivel de responsabilidad mucho más grande. Entonces, tomar acciones en el área tecnológica, en el área de la expansión de los negocios afines, como Daniel lo dijo. También vamos a trabajar en un producto muy interesante para el gremio inmobiliario. Entonces, vienen muchas cosas y más importante que todo, viene un crecimiento muy bueno para las personas que en este momento nos acompañan, para que puedan empezar a liderar cada uno de esos frentes que obviamente nosotros vamos a estar perdiendo la capacidad y el tiempo para poder hacer todo eso solos. Entonces necesitamos de la ayuda de ellos y ellos están muy entusiasmados porque significa que retos nuevos y aprendizajes nuevos y capacidades que así el día de mañana se acaba el Grupo Brick, nadie se los va a quitar de sus cabezas y de sus experiencias. Esto es una pregunta que se me pasó, que Daniel me acaba de recordar. Bueno, primero que todo, pues me parece genial la visión que tienen de la compañía. Yo espero y aspiro que de verdad sea así. Ojalá que sí. Y pues yo conociéndolo, digamos, un poquitico más detrás de micrófonos, sé que va a ser así. Pero de pronto quiero saber esto. ¿Qué ha sido lo más retador de emprender en Colombia? Pues digamos que conociendo un poquitico el modelo de emprender o de montar negocio, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, ¿cuál ha sido ese cosa que vos decís, esa diferencia que vos decís, como si aquí en Colombia esto fuera como allá, aquí hubieran más emprendedores? El reto más grande que yo considero que hay en Colombia para emprender es el acceso a crédito. Como pues en Estados Unidos, inclusive con un PowerPoint, vas a un banco y le dices, esta es mi idea, te prestan, ¿cierto? Y te prestan a unas tasas que aseguran que tienes la suficiente pista de despegue, ¿cierto? Normalmente buscas un crédito en Colombia y a una empresa le están pidiendo un año para repagarlo, un interés increíble, y no hace entonces sentido. Es muy difícil uno trabajar sabiendo que en un año va a tener que pagar todo el dinero, que durante ese año, todos los meses tienes que pagar un montón de dinero. Eso sí te aprueban el crédito, ¿cierto? Entonces esa parte es un reto súper difícil. La otra es que en Estados Unidos la cultura de los negocios es muy impresa en la sociedad, ¿cierto? Está bien ser ambicioso en Estados Unidos, está bien montar empresa, está bien que la norma sea cumplir con los compromisos que una empresa o el cliente se hace contra una empresa, mientras que en Colombia está, creo que en la cultura hay un poquito de que, bueno, me puedo quitar, puedo prometer algo, pero puedo hacer otra cosa, ¿cierto? Allá digamos que lo que se promete se trata de hacer y se trata de hacer en tiempo menos del que se pide, ¿cierto? Aquí a veces pasa eso, que siempre estamos tarde para con lo que nos comprometemos. Digamos que obviamente la sociedad y el gobierno también es más abierta a los negocios porque saben que pues una empresa operando y creando valor pues va a pagar impuestos, ¿cierto? Aquí a veces pareciera que el gobierno no piensa eso o está contento sacando los impuestos a las empresas grandes que ya existen y siempre ya saben hasta cuánto les van a pagar cada año. Entonces esa parte también digamos que le da duro a uno como emprendedor, ¿cierto? Que desde el principio pues no tenemos beneficios tributarios fáciles que nos permitan, como digo, seguir creando valor. Finalmente uno dice, bueno, aquí hay apenas 8 empleados, o somos, digamos, 10 empleados entre todos, pero al menos somos 10 menos desempleados, ¿cierto? Entonces,
las empresas en realidad, si se le apoyase de una manera correcta por parte del gobierno, por parte de la sociedad, pues podrían hacernos salir de situaciones económicas difíciles en las que estamos en el país. Entonces, Sí, porque yo pienso también que, digamos, el país lo sostienen son las empresas, pues las pequeñas y medianas empresas, pues obviamente las grandes, porque igual, como vos decís, si yo monto una empresa que genera 10 empleos, yo ayudo a que el índice de desempleo del país baje y merme. Muchachos, no, de verdad que, primero, felicitarlos nuevamente, los he felicitado mucho, pero felicitarlos nuevamente por la empresa, por Brick, por lo que están haciendo, por tener como esa conciencia también de cierta manera social de generar empleo y ayudar a las personas a que cumplan sus sueños y sus metas. También darles las gracias por aceptar pues abrir el espacio para que nosotros viniéramos y grabáramos aquí el podcast. de una. Y de todo corazón espero que lleguen a todo Sudamérica y todo Norteamérica, México y todas las partes que quieran de verdad abrir mercado. Listo, gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.